Bueno, y tal y como habíamos prometido y anunciado, se encuentra con nosotros el señor Sebastián Marroquín, el único hijo de Pablo Escobar Gaviria. Señor Marroquín, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos desde Buenos Aires, ¿de qué se trata esta colección? ¿Cuál es el fin de estos diseños tan polémicos? Bueno, la idea es llevar a los jóvenes este mensaje y esta historia. Yo, siendo hijo de Pablo Escobar, soy la primera persona que ha tomado la decisión y la elección de no repetir su historia, además de haber sido el primer opcionado para hacerlo. Y desde esa conciencia es que quiero acercarle este mensaje de paz y de reflexión a todos los jóvenes con nuestra marca para que sean conscientes de esta historia y no vayan a caer en el error de repetirla. Señor Marroquín, quienes están criticando esta decisión suya han llegado a señalar que quizá usted está lucrando con el dolor de las víctimas de tantas familias colombianas. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Bueno, yo en realidad la familia y yo a nivel personal soy la última de las personas que ha entrado en el mundo de buscar y de entender a Pablo Escobar como un producto comercial. Yo sí a nivel personal busco lucrarme con la historia personal de mi padre y su nombre, pero con una responsabilidad social que es la de acercar esta historia a todos los jóvenes para invitarlos a que no la repitan. Entiendo que aquellos que han hecho las críticas son paradójicamente los mismos que han sacado productos que sí invitan a que la historia de mi padre sea repetida y deseada por los jóvenes para eso. Tomando en cuenta eso que usted nos acaba de decir, señor Marroquín, no se está tratando de glorificar a un antihéroe, o sea, no sería el equivalente en Estados Unidos a querer glorificar a Al Capone o a uno de los símbolos del antihéroe, no se está tratando de glorificar. Bueno, yo tengo que decir que para mí Pablo Escobar en primer lugar era mi padre, era mi papá, era un hombre del cual tengo los más gratos recuerdos, del cual recibí muchísimo amor y afecto, del cual también recibí una educación y una cultura de bien que me inculcó, muy a pesar de que él por fuera de casa no lo practicaba. Así que tuve el extraño privilegio de haber conocido unas facetas muy positivas de Pablo Escobar y tengo que entender que estoy en una sociedad en la que debo demostrar un respeto por la figura de mi padre, pues fui criado en una cultura que reza, honrarás padre y madre, y también debo encontrar un lugar de respeto por las víctimas y el dolor que él causó, motivo por el cual también nuestra empresa solamente fabrica las prendas en Colombia, pero no las comercializa allí, justamente como una muestra de respeto hacia todo ese dolor que se sufrió en esa época. Usted habla de cultura de bien, me llamó la atención. ¿Qué cultura de bien le inculcó en la vida familiar su padre? Mi padre me enseñó a respetar mi palabra, a amar a mi madre, a mis familiares y a respetar a la mujer como lo más sagrado. También me enseñó a ser amigo, a ser un buen amigo y a ser respetuoso hacia la vida de los demás. Más allá de que, como te decía, él no practicaba, por supuesto, estos valores por fuera de casa, pero como padre siempre estuvo muy presente y de ello además hay evidencias, pues tengo montones de cartas de amor que me escribió como papá y de consejos de bien que me dio y también grabaciones de audio en las que además incluso llegó a cantarme canciones de Topollillo. Del Topollillo, cuando usted veía tanto lujo, tanta riqueza, ¿de dónde decía su padre que provenía esa riqueza? Mi padre nunca tuvo ningún problema a la hora de asumir cuál había sido su elección de vida. A él lo que de pronto le molestaba era que otros utilizaran el uniforme para encubrir la misma vida que él llevaba. Hay una serie de productos en la actualidad sobre su padre, sobre Pablo Escobar. Ahora mismo hay una telenovela, una novela que ha sido llevada a la televisión, muy exitosa en Colombia y aquí en Estados Unidos. ¿Están ustedes recibiendo algunos royalties, algunos ingresos por derechos de esos productos que se están comercializando? En primer lugar debo decir que no recibimos absolutamente nada, ni siquiera fuimos consultados por los autores de esa falacia. Realmente para nosotros es un insulto a la memoria del país y a la historia del país y no coincide en absoluto con la historia real de Pablo Escobar. Eso es más un fruto de la
ganas de inventar algo que no sucedió, porque yo que estuve al lado de él y que viví, crecí, nací a su lado, vi una historia muy diferente a la que allí muestran. No creo que se pueda contar con seriedad la historia de ningún personaje si se ha obviado en la investigación a su viuda y a sus hijos. Señor Marroquín, hablando aquí con franqueza, ¿no tiene duda de que quizá esté incurriendo en un error con esta colección de ropas? Yo tengo la convicción de que estoy acercando un mensaje de paz. Yo amo a mi padre, también debo respetar eso, y no estoy endiosándolo ni invitando a que se repita su historia. Me he convertido en su primer autocrítico y lo hice desde cuando estaba en vida, que le reprochaba por la violencia que ejercía, y estoy enviando un mensaje de reflexión sobre su historia. Entiendo que esto genera un debate y unas críticas, pero generalmente vienen de sectores que también se están beneficiando del uso no autorizado de la imagen y del nombre de mi padre y de nuestras historias íntimas y familiares que han sido explotadas, y no solamente Escobar Henao, como la empresa que yo creo es la única que busca lucrarse con la historia de mi padre. Además tenemos el compromiso social de contribuir con una parte de nuestras ganancias a la sociedad colombiana en programas que involucran la educación, el arte y la cultura para los jóvenes más expuestos a la violencia. Te sorprendería realmente darte cuenta la cantidad de empresas multinacionales que están beneficiándose con la imagen y el nombre de mi padre y que están pautando dentro de la serie a nivel internacional, justamente para utilizar la historia de mi padre y el nombre para lucrarse. Ahí estamos hablando de empresas de talla internacional y de las cuales ninguna ya ha sido cuestionada, solo la mía. Ya. ¿Qué piensan su madre y su hermana de todo esto? Ellas son respetuosas de mis decisiones personales y no simplemente me acompañan desde el afecto, pero no tienen ninguna opinión sobre el particular. Ellos han compartido los momentos de afecto que recibimos de nuestro padre y esa es la imagen con la que nos quedamos. Yo sé que mi padre no fue un santo, yo no pretendo venderle a nadie la historia que mi padre fue un buen hombre. Lo fue cuando pudo, lo fue cuando ayudó a los pobres, a los más necesitados, a los olvidados por el Estado colombiano. Ocupó un lugar y un rol que debió haber ocupado el Estado y no una persona, no un civil. Lamentablemente el narcotráfico terminó llevándolo por un camino de violencia del cual no pudo escapar y del cual tampoco ha podido escapar la sociedad actual a 20 años de su muerte, sobre la cual el negocio del narcotráfico sigue funcionando a la perfección. Sebastián, vamos a hacer una breve pausa. Les ruego que se quede, que continúe con nosotros para continuar conversando sobre el Pablo Escobar que usted conoció. Con mucho Uno de los momentos clave de la entrevista con Sebastián Marroquín fue cuando anunció el nacimiento en Argentina de un nieto de Pablo Escobar. Veamos. Después del asesinato, comentábamos hace unos minutos, del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, debieron escapar a Panamá, usted y su familia, y a partir de entonces, desde los 7 años, vivió como un fugitivo. ¿Presenció usted episodios de violencia estando cerca de su padre? Los episodios de violencia que yo en realidad presencié fueron más relacionados con la violencia ejercida sobre la familia para perseguir y destruir a Pablo Escobar. Una violencia que provenía tanto de organismos del Estado colombiano como de enemigos de mi padre que se habían aliado con ellos. Y fui víctima también de mucha violencia generada por la ola de dolor que había dejado mi padre atrás. Sebastián, le hago la pregunta porque precisamente en el año 2011, John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, alias Popeye, hizo una delicada acusación que formuló en contra de usted, de Sebastián Marroquín, el jefe de sicarios de su padre, quien lo acusa de asesinar a un capitán de la policía de Medellín. Le voy a poner lo que dijo Popeye para escuchar su respuesta, su reacción a esto. Yo ya me fui con él y entonces empezamos a andar en casas de Medellín. Estuvimos en Belén en casas, después estuvimos cerca de la placita de una casa ahí. Entonces un día yo me disfrazaba de mujer para ir por el correo, porque no estaban buscando mujeres, y yo pasaba los restos en el vestido de mujer.
Porque el correo, no estábamos hablando por teléfono, sino que el correo eran 12 pasos. Uno le entregaba al otro, al otro, al otro, al otro, y ya el último me entregaba a mí, que era mucha confianza. Yo recogía el correo y ese día yo vi que iba algo muy pesado. Yo fui donde el patrón y él cuando me vio entrar por la puerta, ¿qué le pasó? Y yo, no, patrón, que es que aquí viene un teléfono. Y es que nunca me había hablado así. Y yo, ese teléfono es mío, yo lo necesito y si tiene mío, váyase. Y a mí me iluminó la vida y yo estaba enamorado de esa época de mi novia, que era una reina de Medellín. Y yo le dije, patrón, déjeme empezar hasta por la tarde. Y por la tarde le dije, señor, yo me voy. Porque yo con ese teléfono no me quedo, le dije muy respetuosamente, porque yo era un empleado. Y le maté el pollo en la mano y me vine por el teléfono. Por eso yo me le vine a él. Y cuando Pablo Escobar muere, yo estoy preso en la cárcel Modelo. Ahí está hablando de una casita en Belén, cuando salía vestido de mujer a buscar el correo, pero más adelante señala que él lo vio usted disparar contra un capitán de la policía. ¿Qué tiene usted que decirle a Popeye? Bueno, no fue lo que acabo de escuchar en la grabación que lo dijo, pero sin embargo debo decir primero varias cosas. Vamos a ponerla, porque aquí la tenemos también. Vamos a escucharla. Más adelante, en solo segundos vamos a escucharla, Sebastián. Hay también, usted lleva casi 20 años en el anonimato en Argentina, donde estudió arquitectura y diseño industrial. Desde hace 3 años ha vuelto a la luz pública. ¿No teme que los enemigos de su padre quieran vengarse de usted o de algún miembro de su familia? ¿No teme por su vida? Hace apenas unas horas fue asesinada en Medellín Griselda Blanco, la llamada madrina o la viuda negra. ¿No teme usted que tantos años después puedan atentar contra su vida? Los enemigos de mi padre son los primeros que han sabido que yo soy un hombre de paz y un hombre de bien y que no represento una amenaza para ninguna persona en la sociedad mundial. Por ello están tranquilos y saben que yo no soy ningún causal ni de venganza ni violencia. Aprendí todas las lecciones de esa vida y estoy dedicado a compartirlas con los jóvenes para que no cometan el error de caer allí. En el año 2009 usted llevó a cabo una acción muy impactante, que fue pedirle perdón a los hijos de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. Si usted no tuvo nada que ver, usted no tuvo ningún tipo de responsabilidad en esos actos terribles, ¿por qué le pidió perdón? Porque siento la responsabilidad moral como hombre de bien y de familia, del deber de acercarme a estas familias respetuosamente para, en nombre de la memoria de mi padre, pedirles perdón a ellos por el daño que sus familias sufrieron, con todo respeto y en un marco de diálogo donde hemos entendido que es necesario la búsqueda de la reconciliación y el perdón en nuestro país para que se pueda alcanzar la paz. Hoy se está hablando de paz en Colombia y esperamos que este ejercicio de paz que hicimos las familias Galán, Lara y Escobar, Henao, podamos realmente superar el dolor del pasado en bienestar del futuro de nuestra sociedad. ¿Cuál fue el momento más emotivo de ese encuentro con los hijos de Lara Bonilla y de Luis Carlos Galán? Yo creo que sin duda saludarlos por primera vez, mirarlos a los ojos y sin saber cuál era la manera correcta para acercárseles a ellos sin ofenderlos con siquiera una sola sílaba. Quizá unas buenas noches podría ya ofenderlos. Fueron momentos muy difíciles para abordar un tema para el que nadie está preparado en la vida. Me acerqué a ellos desde el corazón y con la íntima convicción de llevarles y de compartirles lo que yo había aprendido en mi vida y darles el testimonio de lo que supe para no repetir esta historia. ¿Ha pensado alguna vez regresar a Colombia junto a su familia más cercana, a su madre, a su hermana? ¿Crees que serían bien recibidos en su país nuevamente? Yo, más que volver a mi país, lo que me gustaría es recuperar el derecho a elegir volver. ¿Qué pasó con la fortuna de su padre? ¿Quiénes quedaron con parte de esa fortuna? Si usted señala que solamente heredó el ADN y un reloj, ¿dónde está esa inmensa fortuna? Hubo una etapa en que usted dio declaraciones, creo que están en el documental, en que ustedes no podían salir a comprar comida con millones de dólares en la casa donde estaban, que tuvieron que quemar muchos de esos dólares para tener calor, como una especie de fogata, por el frío que tenían. ¿Qué se hizo esa fortuna? ¿Y en manos de quién usted cree que podría estar? ¿O de quiénes?
Mira, la primera razón concreta es que todas las propiedades de mi padre dentro de Colombia, absolutamente todas, el 100% de ellas están en manos de las autoridades colombianas y también las que quedaron en el exterior están en manos de los correspondientes países. Lo triste es que ninguna de esas propiedades se ha utilizado para reparar a las víctimas de Pablo Escobar, sino que se ha utilizado como negocio para favorecer a particulares y a la industria privada, con lo cual para mí el Estado colombiano incurre en una doble moral, se quiere tratar así, porque ha irrespetado también a las víctimas desde ese lugar, no reconociéndoles sus derechos. Incluso el mismo Rodrigo Lara, hijo, por una ley de víctimas que han sacado en Colombia, ha quedado por fuera, porque es una ley que cobija a las víctimas del año 85 y su padre falleció desde el año 84, con lo cual hay muchas víctimas que han quedado por fuera de estas reparaciones. Y la otra parte de la fortuna, yo ya he dado explicaciones muy claras a la justicia argentina y hemos sido investigados durante 7 años y absueltos por la Corte Suprema de Justicia argentina, una investigación en la que participaron organismos norteamericanos, colombianos, argentinos, uruguayos y suizos. Entonces, yo ya di todas las explicaciones. La realidad es que una parte de la fortuna, lo que no se pudo, lo que las autoridades no pudieron tomar, quedó en manos de los enemigos de mi padre, que obviamente a punta de pistola vinieron por ella. A punta de pistola. ¿Qué pasó con la Hacienda Nápoles? Hoy es un museo y un parque de diversiones, un museo a la historia de mi padre y un parque de diversiones y una cárcel de máxima seguridad. Una muy bizarra manera de entender esta historia. Usted hablaba hace unos momentos de transnacionales que se están beneficiando, inclusive de esa novela que se está televisando. ¿Cuáles transnacionales? ¿A cuáles se refiere? Pues es cuestión de ponerse a ver la serie y mirar quiénes han pautado allí. Yo no me quiero involucrar con cuestiones muy personales comentando exactamente cuáles fueron estas, pero te puedo asegurar que hay compañías automotrices de primer nivel y no hay una sola, compañías de cosméticos y de primer nivel y tampoco hay una sola, farmacias. El propio Estado colombiano está pautando dentro de la serie, la Dirección Nacional de Impuestos está pautando allí mismo. Así que hay un montón de empresas. Es cuestión de que te sientes a mirar quiénes están pautando y no solo en Colombia, en todos los países donde se está pasando. Estas empresas también se están lucrando el gran poder de venta que tiene Pablo Escobar, porque yo no convertí a Pablo Escobar en un ícono, yo no convertí a Pablo Escobar en un superhéroe, entre comillas, de la droga, sino que justamente me he pasado mi vida compartiendo mi experiencia para que otros no la repitan, mientras las grandes compañías, donde incluye incluso la participación de algunas víctimas, sí han querido lucrarse de manera, a mi juicio, irresponsable con el nombre de mi padre, dejando un legado de desazón y de violencia y respetando la verdad y la historia y la memoria de mi país. Sebastián, ahora creo que tenemos el segmento de Popeye donde le imputa a usted haber asesinado a un capitán de la policía. Vamos a tratar de escucharlo ahora. Yo logro que vaya la familia de Pablo Escobar a la modelo a hablar conmigo cuando salen este que estamos. Van a hablar conmigo, primero mando a doña Tata, después mando a Juan Pablo. La niña no fue porque era una pequeña chiquitina. Allá se arregla todo eso donde se acuerdan de que Juan Pablo se vaya al país y se dedique a estudiar, ¿sí? Porque ya era un bandido, porque ya estaba en la muerte del capitán Posada. Había torturado gente siendo un niño en la hacienda Nápoles. Había disparado. Había disparado, sí. Él estaba implicado en la muerte del capitán Posada de la Policía Nacional de Medellín. No sé si lo escuchó bien, dice que usted torturó cuando niño en la hacienda Nápoles y que entonces disparó contra el capitán de la policía. ¿Qué tiene usted que decirle a Popeye? Yo no tengo nada que decirle a Popeye, yo tengo una sola aclaración que dar. Yo ya fui investigado por este hecho y le puedo asegurar que he investigado no con ánimos absolutorios en ningún momento por parte de la justicia de mi país. Está muy claro que estaba todo en contra de la familia en aquella época. Fue un proceso en el que di todas las explicaciones. Popeye me dice haberme visto en algún lugar donde hay más de 12 testigos que me vieron en otro lugar y yo ya di todas las aclaraciones y la justicia ya falló a mi favor. Así que yo
No le debo explicaciones a un bandido que además es mentiroso y que nunca fue jefe de sicarios de mi padre, porque no era ni el único. Mi padre tuvo cientos de jefes de sicarios. Popeye no fue la mano derecha de mi padre, porque mi padre tenía más manos que un pulpo y no está diciendo la verdad. Popeye era la persona que se encargaba de contar los chistes y de hacer divertir a la gente y de servir el café en el cartel de Medellín. No era tan bandido como se pinta hoy ante los medios y por supuesto que está aprovechando la ausencia de mi padre y que la realidad es que todos los bandidos de verdad que trabajaban para mi padre, por supuesto, fallecieron, con lo cual ha faltado la verdad una y mil veces. Popeye, 15 días antes de hacer yo público la presentación del documental Pecados de mi padre en Colombia, se acordó de salir a hacer esas acusaciones, mientras semanas antes había dado declaraciones a la prensa de que yo era una excelente persona y que mi madre también así lo era. También escribió un libro años antes y se le olvidó, entre comillas, haber comentado estas situaciones. Me sorprende mucho que haya recuperado la memoria solamente 15 días antes de que yo presente un proyecto de reconciliación y de paz. ¿Para quién está trabajando Popeye? ¿Quién es el patrón de él ahora? ¿Quién le está pagando para que mienta? Los bandidos trabajan para mentir, de eso viven, y para matar. Y si yo quisiera que Popeye dijera una cosa en mi favor, sería cuestión de mandarle dinero. Pues es a eso a lo que se dedica, a extorsionar a la gente para justamente decir lo que él le parece que puede salir a decir. Esta historia hay que administrarla con mucha responsabilidad. Tristemente, el mito que se ha generado en torno de mi padre permite a cualquiera, y me permitiría a mí también, aventurarme en un mundo de mentiras para manipular la realidad. Pero yo no soy esa persona, yo no soy Popeye, no me conoce. Hace más de 25 años que no tengo ningún tipo de contacto con él. He aprovechado mi tiempo para convertirme en arquitecto, en diseñador industrial y en empresario y en hombre de paz. Por mí hablan 20 años de historia, de comportamiento intachable, y el resto ya fue investigado y aclarado. No tengo nada más que decir sino enviarle un saludo de paz a Popeye y enviarle mi saludo de perdón por el daño que le ha causado a esta familia y por las mentiras que ha dicho sobre esta familia. Él no fue tan importante dentro del cartel como se quiere hacer ver. Muchísimas gracias, Sebastián Marroquín, por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.